Hola, mi nombre es Rubén Carruego. Estamos en el taller de utilitarios, en este espacio virtual que estamos tratando de compartir con ustedes para acercarnos más, no solo a partir de las nuevas tecnologías, sino a partir de la posibilidad de que ustedes puedan visualizar estas clases en estos tiempos que son tan, pero tan complicados. La idea es que nosotros estamos en un primer módulo que incluye una pequeña introducción a las nuevas tecnologías. Esta introducción tiene que ver con que pensemos la forma en la que nos acercamos a las nuevas tecnologías y cómo estas nuevas tecnologías condicionan nuestras vidas, condicionan la forma en que nos comunicamos, la forma en que estudiamos, la forma en que trabajamos, la forma en que nos movemos en el mundo. Hablando de esto, podemos leer un pequeño fragmento de un artículo de un sociólogo español contemporáneo, Manuel Castells, uno de mis preferidos, que dice en un tono tal vez un tanto poético: un nuevo espectro recorre el mundo, las nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. ¿De qué está hablando? Está hablando de que para muchos las nuevas tecnologías son la salvación, son la forma en la que vamos a poder sobrellevar todos nuestros problemas, la forma en la que vamos a poder eh, ir hacia adelante sin importar todas las cosas que han pasado y resolviendo los problemas a través de medios tecnológicos. Algunos piensan esto, otros piensan que estas nuevas tecnologías lo que hacen es separarnos, lo que hacen es condicionarnos, lo que hacen es controlarnos y, en muchos casos, hacernos cambiar o perder nuestros trabajos. La idea es que pensemos a las nuevas tecnologías de un modo crítico, no simplemente como una forma en la que se acercan a nosotros y nos condicionan, como por ejemplo pasa con los celulares y sus nuevas formas de comunicación, sino que nos brindan muchas facilidades, nos brindan muchas opciones novedosas y que a cambio de eso nosotros entregamos una parte importante de nuestras vidas que tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con la privacidad. Por eso sigue y dice: se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que introduce en nuestro modo de producir, de gestionar y de morir. Coincido absolutamente con Castell respecto de que no sabemos exactamente dónde va a concluir este periodo de tecnologización de la sociedad. Pero sí podemos decir de que está condicionando nuestras formas de vivir y a algo que nosotros llamamos las prácticas sociales. Y estas nuevas prácticas sociales están mediadas y muchas veces condicionadas por las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de TIC respecto de que las tecnologías de la información y la comunicación son un eje central en nuestro estudio. Eh, Podemos decir que las TIC agrupan los elementos y técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de informaciones. Y este marco hace que nosotros pensemos que el tratamiento y la transmisión de la información en este momento es clave en la gestión de nuestra sociedad. Habla de informática, internet y comunicaciones y es uno de los ejes que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a partir de una eh, visión general de las nuevas tecnologías para luego acercarnos hacia una parte de ellas que tiene que ver con las comunicaciones y con la informática para hacer eje en algunas herramientas que tienen que ver con el trabajo precisamente en el área de computación. Habla que las TIC se entienden como un conjunto convergente de tecnologías. Y esto tiene que ver, y es muy importante respecto de que no habla de una sola tecnología, sino de un conjunto. Y este conjunto está
compuesto por varios subconjuntos, que tiene que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la parte física, o sea, el hardware, la parte lógica, o sea, los programas, y la intervención de las personas, que somos nosotros. Y esta tecnología convergente hace de que, tecnologías convergentes, hace de que se cree un nuevo sistema de comunicaciones y de interrelación de las personas con el mundo. ¿Por qué decimos de las personas si no hablamos específicamente de las máquinas, por ejemplo? Porque las personas son las que movilizan las máquinas, las que las piensan, las que las fabrican, las que las gestionan, y son las máquinas las que ejecutan determinadas tareas, siempre y afortunadamente a partir de instrucciones de las personas. Por eso el conjunto también nos incluye. Ahí hablan de que se habla de una nueva forma de pensar la sociedad, y es la sociedad de la información, donde la información es clave en la toma de decisiones, no solo en la forma de mirar el mundo, sino en la toma de decisiones que hacemos diariamente. Castelo habla de una nueva sociedad que nombra como sociedad red, que tiene que ver respecto de que estamos todos interconectados, todas las cosas que suceden en alguna parte del mundo impactan de una forma u otra en el resto de la sociedad, y las acciones que nosotros llevamos a cabo también. Y esto significa que no estamos aislados, que a su vez estamos cada vez más conectados, y esto hace de que nosotros empecemos a ver y a pensar la información y el mundo como absolutamente interrelacionados y muy difíciles de separar unos de otros. Habla de que acá no cabe la indiferencia. Es muy difícil aislarse de estas nuevas formas de organización social, y la verdad es que estamos cada vez más inmersos en ellas, en estas nuevas formas comunicativas y de interrelación con las cosas y con las cosas que hacemos, porque estamos mediando todo el tiempo nuestras acciones por la tecnología. Desde tomar el colectivo con la SUBE hasta llegar a la facultad y poder conectarnos a la red de la universidad, al campus, conectarnos con nuestros profes o con nuestros compañeros a través de redes sociales, con nuestros celulares o eventualmente con nuestras computadoras, volver a nuestras otras ocupaciones y estar todo el tiempo conectados y ejecutar muchas tareas, como por ejemplo en fábricas, como oficinas, como otras instituciones, a través de medios tecnológicos, ya sean computadoras, ya sean robots, ya sean máquinas herramientas, y también en el hogar, a través de medios tecnológicos como puede ser un microondas, como puede ser un aire acondicionado, como puede ser un televisor o cualquiera de las manifestaciones que nosotros diariamente utilizamos y que cada vez más estamos naturalizando. Entonces, hablamos de que esta nueva sociedad, la sociedad red, se caracteriza por la influencia en distintos ámbitos, porque no es en un solo ámbito, sino, como dice aquí, en ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos. Y la idea es que todo esto se propició a partir de un movimiento económico y cultural que empezó a regir a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, que se profundizó en los primeros años de este siglo, que es el fenómeno de la globalización. Hay dimensiones fundamentales que tienen que ver con una economía global, donde países centrales regulan las formas de circulación no solo de información, sino de bienes físicos y culturales respecto de los demás países. Hay una transformación del trabajo y del empleo respecto de que cada vez más existen distintas formas mediadas por la tecnología. Claramente podemos citar al teletrabajo o podemos citar a las famosas economías de plataforma, con nuestras formas de pedir un servicio de transporte o de pedir una cierta mercancía a través de un teléfono. Habla de la transnacionalización de las actividades de ocio y cultura, respecto de que recibimos muchísima información, sobre todo a partir de plataformas muy populares, como por ejemplo Netflix, donde
La gran producción de bienes culturales es del extranjero, claramente. Hay una pérdida por esto de soberanía de los estados a favor de su integración en bloques, y esta pérdida de soberanía hace que, por un lado, tengamos producciones de otros países, producciones de todo tipo, producciones de bienes y de servicios, y por supuesto de bienes culturales, pero además de que en ese intercambio los países como Argentina, que están en desarrollo, pierdan soberanía respecto de esquemas, estructuras y bienes mucho más desarrollados. Por eso también hay nuevos modelos educativos y nuevas necesidades de formación. Nosotros estamos encarando uno de ellos. Podemos decir que la globalización tiene algunos aspectos positivos, como por ejemplo favorecer la libertad de expresión. Todos nos podemos expresar a través de las redes. Distinto es el punto de quienes nos leen en las redes, pero en realidad todos nos podemos expresar. Hay una gran cantidad de información que se puede adquirir, procesar y transmitir muy rápido. Internet es una enorme biblioteca disponible para todos, que usamos en una parte muy pequeña de su gran capacidad. Y hay una interacción a través de la red claramente manifiesta a través de, por ejemplo, las redes sociales. Y permite estar más informado de lo que sucede en el mundo. La gran cantidad de información ahora se recibe a través de los celulares, claramente. Los aspectos negativos, entre otros, tienen muchos, se relacionan con las desigualdades sociales en el acceso a la información y la concentración del poder. La verdad es que cada vez tenemos acceso a la información segmentada, donde grandes medios nos informan de una realidad que entienden que es la que nos deben comunicar, y hay otra gran parte de la realidad cotidiana, sobre todo, que no vemos porque estamos totalmente bombardeados de noticias concentradas por unos pocos medios. Ni hablar, por supuesto, de las noticias falsas, por lo que seleccionar la información es una tarea bastante compleja. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de que esto supone la necesidad de formación, una formación permanente, y la necesidad de que todo el tiempo estemos aprendiendo a aprender. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos aprender a hacer cálculos matemáticos, por poner un ejemplo. Pero además necesitamos saber cómo utilizar herramientas para hacer mejor y más rápido esos cálculos matemáticos. Esas habilidades son imprescindibles en nuestra época, y todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo habilidades nuevas. Esto significa cómo hacer las cosas de otra manera con nuevos medios. Esas formas de aprender a aprender son imprescindibles en nuestra época. Hablando de educación, o siguiendo con educación, podemos decir que es una educación que la necesitamos a lo largo de nuestra vida. Por eso se habla ahora simplemente de educación permanente. No más, yo me recibí de abogado, me recibí de contador, me recibí de ingeniero o en cualquier especialidad y no estudio más. No existe más. Todo el tiempo tenemos que seguir no solo formándonos, sino perfeccionándonos. Y la idea es que esta información nos permita pasar de una información de un estadio de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento. Esto es, recibir mucha información y poder entender y actuar sobre esa información, lo que hace que empecemos a conocer qué es lo que estamos recibiendo como enorme caudal de información diaria. Y a partir de ahí la sociedad de inteligencia tiene que ver con esa información y con ese conocimiento activar medios y acciones inteligentes. Los nuevos medios tecnológicos permiten acceder a una enorme cantidad de información. Esto está muy claro. Internet es una enorme biblioteca disponible para todo el que la quiera usar, pero esto también hace de que sea muchísima la cantidad de información y muchas veces sea difícil discernir cuál información es veraz y cuál no. La idea es que la configuración de esta información está distribuida a través de redes. Y estas redes son
cada vez más poderosas, cada vez tenemos acceso no solo a nuevas formas de comunicación, hablando de las Geo Generation, o sea, los modelos de comunicación, ahora tan discutido, por ejemplo, el 5G. No solo estamos hablando de esas formas comunicativas que tienen que ver con interacciones cada vez más poderosas respecto de la transmisión y la recepción de la información, sino de que cada vez tenemos información de distintos lugares. Y en el caso, por ejemplo, de la universidad, nosotros podemos decir que nos situamos en poder recibir información que nos da nuestros docentes, las cátedras, los compañeros, sino de todo otro mundo enorme que está allá afuera y que está muchas veces en la red. Por eso, nosotros vamos a tratar de transformar la información en conocimiento. La idea es que nosotros recibimos una enorme cantidad de datos y esos datos vamos a tratar de organizarlos, clasificarlos y jerarquizarlos para que eso se transforme en información y a partir de esa información tomar decisiones. Y esas decisiones hacen lo que se llama conocimiento. Por lo tanto, el acceso a la información es una condición necesaria, porque si no podemos acceder a la información, no podemos acceder a los datos, no podemos generar conocimiento. Entonces, tenemos una primera parte que tiene que ver con el acceso a la información, que es imprescindible. En el esquema muy sencillito que se muestra aquí, dice que los datos tienen un orden, una categoría, un resumen, un contexto, y que eso se transforma en información. Y que el conocimiento tiene que ver con la comparación de esa información y la conexión, o sea, el compartir esa información con otras, contrastarlas y tratar de entender cuáles pueden ser las consecuencias de esa nueva creación de información. Por lo tanto, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos conocer las nuevas tecnologías de la información para alcanzar un nivel de competencia digital. ¿Esto qué significa? Nosotros necesitamos tener nuevas competencias que nos habiliten a trabajar en este mundo, a trabajar y a estudiar y a movernos en este mundo. Un caso simple, pero muy claro, tiene que ver con lo que pasa con nuestros adultos mayores respecto de la obligatoriedad de utilizar elementos tecnológicos avanzados, como ser las tarjetas de crédito o el acceso a una pantalla para poder pedir un servicio de salud. Eso es una competencia digital que nuestros adultos mayores tienen que adquirir, porque si no, no pueden acceder a esos servicios, a esos bienes. Y la idea es que el acceso a esas competencias digitales permite lo que se llama la alfabetización digital. Nosotros tenemos varias, y pasamos por nuestras vidas por varias alfabetizaciones, y la alfabetización digital es una de las principales en esta época, y es una de las que nosotros tratamos de perseguir en nuestro curso, lograr un mínimo de alfabetización digital. Habla de nuevas formas, nuevas estrategias para poder acceder a la información y para poder trabajar y comunicarnos. Estas formas de trabajar tienen que ver con, por ejemplo, trabajar desde nuestras casas o desde otros lugares, o de lo que ustedes están haciendo en este momento, que es accediendo a una clase a través de un medio digital. Eso también es una competencia que tienen ustedes que adquirir. Esta misma competencia, por supuesto, lo que les permite es trabajar con lo que nosotros llamamos ubicuidad, que tiene que ver con la capacidad de poder acceder a la información de muy distintos lugares, no de un solo lugar físico. ¿Qué pretendemos nosotros en este curso? Trabajar, y como competencia TIC básica, conocer los sistemas informáticos, en lo que hablamos antes, el hardware, las redes, el software, saber y entender qué es y usar un sistema operativo, buscar y seleccionar información a través de Internet, básico y absolutamente imprescindible. Lograr que comunicación interpersonal y trabajo colaborativo. La idea de esto tiene que ver con que en general la comunicación interpersonal está dada a través de los medios tecnológicos como el chat, para hablar por algo muy conocido por todos, WhatsApp u otras redes. Pero además que esto permita el trabajo colaborativo, no solo el intercambio
interpersonal o social, sino el poder trabajar o poder hacer producciones trabajando colaborativamente utilizando estas redes. Tenemos que saber procesar textos. Claramente tenemos que saber utilizar un procesador de textos para escribir en distintos formatos. Tenemos que hacer algo de tratamiento de la imagen. En este curso lo que vamos a hacer es solo un espacio de presentaciones, pero en realidad el tratamiento de la imagen es bastante más amplio. La utilización de las hojas de cálculo tiene que ver con la posibilidad de manejar grandes volúmenes de información e intercambiar información que están en distintos lugares para lograr nuevas informaciones. Básicamente lo que hacen las hojas de cálculo. Y producir información, nosotros la vamos a hacer a partir de crear espacios de comunicación en modo de blogs, que es un espacio digital. Tenemos que tener ciertas actitudes ante las nuevas tecnologías. Una de ellas es desarrollar una actitud abierta y crítica. Abierta tiene que ver con que si yo me niego a entender estas cosas, difícilmente puedo avanzar en esta área. Y crítica, pensar de que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que no solo pueden comprometer nuestra privacidad, por ejemplo, sino la de otros. Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente, ya lo hablamos y es absolutamente imprescindible. Evitar el acceso a la información conflictiva e ilegal es una de las formas que nosotros recomendamos fuertemente, por eso bregamos por la utilización del software libre y de elementos que no sean ilegales, como utilizar software privativo sin pagar las licencias, por ejemplo. Y actuar con prudencia en las nuevas tecnologías tiene que ver con ciertos aspectos de la seguridad personal y general, que tiene que ver con actitudes, sobre todo frente a las redes o a las formas nuevas de intercambio de información. Esta es la introducción al módulo 1. Espero que les sirva y esperamos sus preguntas y comentarios. Gracias.